Estas son preguntas y respuestas recopiladas de 4 exámenes de simulación de Unitips. Están divididas por materias, por cada una de las materias, con su pregunta y su respectiva respuesta. Español. ¿Qué función predomina en el siguiente enunciado? El radio nos sirve. Referencial. La función, dejamos un espacio, es característica de noticias, revistas y periódicos. Referencial. ¿Cuál es la opción que tiene la función de la lengua referencial? Respuesta. El arribo de la selección a Venezuela se producirá en noche del domingo. Siguiente. ¿Qué forma del discurso predomina en el siguiente texto? En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo. De los de Lanza, en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredo. Miguel de Cervantes de Saavedra, Don Quijote. Respuesta narrativa. ¿Cuál de los siguientes enunciados no representa la forma expositiva? Algunos comen solo dulces y postres, y eso no está nada bien. Hay que comer de todo. Comiendo solo dulces se te estropearán los dientes, y además, abusar del azúcar no es bueno, ni para tu estómago, ni para tu salud. En general, por si fuera poco, puedes engordar. Los textos deben poseer unidad y, respuesta, coherencia. Identifica las oraciones que son bimembres. Mi hermano sale diariamente por la noche. El sombrero está hecho de paja. ¿Cuáles palabras están indicando un complemento directo en esta oración? Cantaron 2 canciones fuera del programa. 2 canciones fuera del programa. ¿Cuál es el sujeto morfológico? Es el que no se muestra en la oración, pero está presente. Basados en la relación por analogía, disipaciones a gastar como verborear, hablar. Sinónimo de sorprendido, absorto. Los sinónimos son palabras que se escriben diferente pero significan lo mismo. Enunciado con ortografía correcta es un buey veloz. Buey con B grande y al final una Y. Elige el enunciado que tiene ortografía correcta. En la pubertad comienza a aparecer vello con V en donde antes no había. Elige la opción con la redacción correcta. Si sigues por el camino, llegas a Roma. Redacción incorrecta. Según el texto, ¿quiénes son los que sufren indignidad? Bueno, eso es comprensión de lectura. Dan una lectura y ya las comprensiones de lectura. Siguiente, biología. Una de las características que posee todo ser vivo es que están formados por células. ¿Qué postulado de la teoría celular se relaciona esta afirmación? Todos los organismos están compuestos por células. Este organelo procesa las proteínas, aparato de Golgi, conjunto de procesos metabólicos en el cual resultan sintetizadas las sustancias más complejas partiendo de otras más sencillas, anabolismo. En el ciclo celular, durante la fase S, se sintetizan las historias. ¿En qué fase de la mitosis los cromosomas se alimentan en el plano ecuatorial del uso mitótico, metafase? ¿Es una ventaja que representa la reproducción sexual? Respuesta: aumento de la variabilidad genética. ¿A qué se le conoce como corpúsculo de Barr? Respuesta: a un cromosoma X condensado. En 1858, Darwin Wallace, junto a la teoría de selección natural, la respuesta es Darwin y Wallace. Biología. ¿Cómo se les conoce a los miembros de una especie que habitan en un ecosistema? Población. ¿A qué reino pertenecen los virus? Ninguna de las anteriores. Matemáticas. 2 rectas que tienen pendientes distintas tienen una única solución. Es un método para resolver sistemas de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, excepto transformada de Laplace. Calcula el dominio de la siguiente función: 2x² menos 3 sobre x más 2
La respuesta, reales excepto el 2. ¿Cuál es la definición geométrica de la circunferencia? Una curva cerrada donde todos los puntos están en la misma distancia del centro. Si el discriminante de una ecuación cuadrada es negativo, entonces las raíces son complejas. Literatura. Propiedad del texto que consiste en transmitir la idea de dicho texto. Propósito. La tragedia Romeo y Julieta de William Shakespeare está escrita de tal manera que no hace falta elementos para su comprensión. Por lo tanto, podemos decir que cumple con la siguiente propiedad del texto: cabalidad. En la frase Joaquín se tropezó y terminó dándole un beso al suelo, encontramos un ejemplo de connotación. Figura retórica que utiliza una parte de algo para representar el todo. Sinécdoque. Herramienta utilizada por los textos periodísticos para generar una comprensión adecuada. Selección y jerarquización. ¿A qué género corresponde el siguiente fragmento? Elementos de protección civil se encontrarán monitoreando en los diferentes puntos las celebraciones mexicanas para brindar atención a la población en caso de requerirlo. Respuesta, textos periodísticos. Vanguardia artística que se ocupa de explorar el pensamiento del hombre sin tomar en cuenta la razón, surrealismo. Líneas imaginarias que cruzan la Tierra de norte a sur, meridianos. Dejamos un espacio, son posibles de observar porque ocurren en un periodo corto de tiempo. Respuesta, fenómenos geográficos. Geografía. ¿Cuál de las siguientes es una característica de las mesetas? Respuesta, son regiones planas que se ubican por arriba de los 500 metros, al nivel del mar. Siguiente, las mareas superficiales se mueven de manera. Respuesta, rápida. Las mareas profundas se mueven de manera. Respuesta, lenta. ¿Qué fenómeno es causado por el hombre y sucede cuando al transportar combustibles fósiles ocurre un derrame accidental de petróleo a cualquier combustible fósil sobre el mar? Respuesta, la marea negra. Se calcula que alrededor dejamos un espacio, de la población del país vive en tan solo 4 estados. Dejamos un espacio. Abrimos paréntesis, 13.5%. Cerramos paréntesis, DF. Abrimos paréntesis, 9.9%. Cerramos paréntesis y un espacio. 6.8% igual. Y Jalisco, 6.5%. La respuesta es 35% México, Veracruz. La globalización se refiere al crecimiento internacional de los procesos económicos, los conflictos sociales y los fenómenos políticos, culturales, así como a la independencia económica y colaboración regulatoria entre los países del mundo. Esta tensión refleja un choque entre ideologías capitalistas y socialistas, Estados Unidos y Cuba. ¿Cuál es la característica principal de la producción agropecuaria intensiva? Se caracteriza por producir grandes cantidades con ayuda de tecnologías modernas. En la villa de Santa María de la Victoria ofició la primer misa en el territorio mexicano. Respuesta, Fray Bartolomé Olmedo. Historia de México. En febrero de 1519, al desembarcar en Tabasco, Hernán Cortés se enfrentó a los. Respuesta, chontales. Pregunta, nombre de los primeros colegios que fueron fundados por la Iglesia en la época colonial. El Colegio de San Juan de Letrán y la Santa Cruz de Tlatelolco. Siguiente, documento en el cual se establece independencia de México bajo un régimen monárquico, religión católica como única unión de las clases sociales. Respuesta, Plan de Iguala. Espacio, establece la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Respuesta, Constitución de 1824. ¿En qué año inicia la presidencia interina de Porfirio Díaz? 1876. Porfirio Díaz encarcela a Francisco I. Madero y se postula como candidato a las elecciones de 1910. Durante su gobierno se creó la Secretaría de Educación Pública, SEP, Álvaro Obregón.
¿Qué presidente de México rompió con 70 años de hegemonía del PRI en la presidencia? Vicente Fox. Química. ¿En cuál de las opciones se encuentran 3 compuestos y un elemento? Respuesta: sal, sacarosa, potasio y alcohol etílico. ¿Qué es un catión? Un átomo que pierde un electrón y adquiere una carga positiva. El elemento con número atómico 82 se encuentra en el periodo 6. ¿Qué se mide con la escala de Pauling? Respuesta: la electronegatividad. ¿Cuál es el peso de un compuesto que tiene 3 moles y su peso molecular es 6 gramos mol? Respuesta: 18 gramos. Las bacterias, coliformes, virus y parásitos son ejemplo de contaminantes biológicos. ¿En cuántos mililitros se necesitan disolver 30 gramos de NaCl para tener una concentración de 2 m, o sea, 2 de mercurio, algo así? Respuesta: 256.6 mililitros. ¿Cuál será el pH de una solución acuosa de ácido nítrico que tiene una concentración molar de 0.023 mol sobre litro? Respuesta: 1.63. Elige la ecuación que está balanceada. Respuesta: 2KMNO4 más 16HCl igual a 2KCl más 2MnCl2 más 8H2O más 5Cl2. ¿Cuándo? Vamos a dejar un espacio. ¿El oxígeno se reincorpora a la atmósfera en forma de CO2? Respuesta: exhalamos. ¿Son algunos de los primeros estados de Oriente Próximo? Sumerios, acadios y babilonios. Clase económica que se opuso de manera directa al acaparamiento del poder de la monarquía y la iglesia. La respuesta es la burguesía. La Asamblea Legislativa, al ser abolida durante la Revolución Francesa, da pie a la instauración de la Convención Nacional. Cuando Napoleón Bonaparte sufrió su derrota final, las fuerzas conservadoras impulsaron el Congreso de Viena. Fueron colonias estratégicas de Francia durante la Primera Guerra Mundial: Túnez, Argelia y Marruecos. Nombre de la segunda etapa de la Primera Guerra Mundial: la Guerra de Posiciones. ¿Cuál es la diferencia entre la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre? Respuesta: la Revolución de Octubre tenía fuertes tintes políticos. Historia universal. El dominio, el espionaje y la propaganda hicieron de él un temido líder en Rusia, que solo dejó el poder poco antes de su muerte. Joseph Stalin. Nombre de la operación con la cual Alemania ataca el territorio soviético. Respuesta: la Operación Barbarroja. En el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, la Revolución China de Mao estableció la República Popular de China, creando así otro de los principales países del siglo XX, comunistas. ¿Cuál de las siguientes variables es vectorial? La aceleración. Física. ¿Qué unidad básica es utilizada para el Sistema Internacional para medir la velocidad? Metro sobre segundo. ¿Qué fórmula se utiliza para convertir de grados centígrados a Fahrenheit? Respuesta: 1.8 más los centígrados más 32. Durante un terremoto, un edificio se mece con una frecuencia aproximada de 5 Hz. ¿Cuál es el periodo de la vibración? 0.2 segundos. Unidades en las que se mide el campo magnético: teslas. ¿Qué estudia la hidráulica? Equilibrio y movimiento de los fluidos. También se le conoce como óptica física, la óptica cuántica. Lenguaje estructurado que usa símbolos que sustituyen las expresiones hechas por el lenguaje natural. Lenguaje formal. Filosofía. El alma, al ser racional y diversas veces renacida, al haber contemplado todas las cosas, no puede más que haber aprendido todo. Nada impide que un solo recuerdo que los hombres llaman saber le haga encontrar de nuevo todas las demás. Platón aborda 2 áreas filosóficas que son la metafísica y la epistemología.
¿Qué es objeto de la filosofía? Respuesta. Es eso sobre lo que trata el contenido de una ciencia. Convierte la siguiente frase al lenguaje formal. El carro es viejo si tiene 10 años. Y es azul si el dueño es Carlos. Respuesta. Abro paréntesis, Q y P, cierro paréntesis, triángulo hacia arriba, abro paréntesis S, guión, R, cierro paréntesis. Convierte las siguientes proposiciones simples al lenguaje natural. Abro paréntesis P, triángulo hacia arriba, Q, cierro paréntesis, flechita R, donde P es igual a la puerta es azul, Q es igual a la puerta es de madera, R es igual a la puerta está vieja. La respuesta es, si la puerta es azul y es de madera, entonces está vieja. Lee con atención e indica qué tipo de argumento se refiere. Héctor es un adolescente y dejó de crecer a los 18 años. Ana es una adolescente y dejó de crecer a los 18 años. Probablemente todos los adolescentes dejan de crecer a los 18 años. Inductivo. Si tenemos el mar, en el mar hace mucho calor. En el mar hace mucho calor. Más, donde hace calor, la vida es más sabrosa. Igual a, por lo tanto, en el mar la vida es más sabrosa. Es un ejemplo de silogismo. ¿Cuál es la diferencia entre lo ético y lo moral? La ética estudia el comportamiento de una sociedad y basa sus patrones en el pensamiento o la razón, es decir, qué es lo correcto o lo incorrecto, mientras que lo moral se usa en usos y costumbres, es decir, las acciones humanas, lo moral y lo inmoral. ¿Qué podemos entender por valor? Respuesta. Valor es la propiedad del objeto, ya sea físico o abstracto, que denota su nivel de importancia. El artículo 3 establece la educación es laica y gratuita. Este es el primer examen. Ninguno de estos videos es pagado por Unitips. Todos son por cuenta propia. La única manera de apoyarme es usando el código D8MS29. Para más información, ve a mi video de cómo es el examen de cómo es Unitips, la reseña completa. Siguiente examen. Español. Un informe sobre servicio social. ¿Qué función de la lengua usa? Referencial. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? La función metalingüística es aquella que se estructura de manera armónica. ¿Qué función de la lengua predomina en el siguiente enunciado? Desde que lo regañaron, anda con la cola entre las patas. Poética. ¿Qué forma del discurso predomina en el siguiente texto? Una reunión parecida debía ofrecer y ofrecía en miniatura los elementos de una sociedad completa. Entre los 18 comensales se encontraba, como en los colegios, como en el mundo, una pobre criatura rechazada, sobre la que llovían las bromas. Honroy de Balzac, Papá Goriot. Narrativa. El diálogo es una forma del discurso. ¿Cuál es la definición de la forma descriptiva de un discurso? Representa personas, cosas por medio del lenguaje, explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. ¿Qué palabras están indicando un complemento directo en esta oración? Cantaron 2 canciones fuera del programa para el público. 2 canciones fuera del programa. ¿Qué oración tiene un sujeto explícito? Los empleados llegaron muy temprano. En la siguiente oración, ¿cuál es el complemento indirecto? Fernando saludó respetuosamente a su abuelita. Sinónimo de uranólito, meteorito. Identifique el sinónimo de la palabra que está en mayúsculas. No compré la computadora porque era muy cara onerosa. En la oración, esperé sentado en el banco, las palabras repetidas son homónimas. Elija la opción con las grafías que completan correctamente el siguiente enunciado. El aceite de maíz, con Z, resulta, con S, eficaz, con Z, para la salud, con S. Elige el enunciado que tiene ortografía correcta. Se comporta de manera irreverente. Elige el ejemplo en el cual hay un error sintáctico, el cual provoca distintas interpretaciones. Se cayó lastimándose el brazo. Elige la opción con la redacción incorrecta. Váyanse de aquí. ¿Cuál es
la principal función de los lípidos o grasas en el cuerpo humano. Reserva de energía. Biología. En la mitocondria se lleva a cabo espacio, importante para obtener energía, la respiración celular. Siguiente. La homeostasis se define como proceso en el cual se mantienen las condiciones fisiológicas necesarias. Siguiente. Es una función del ARN ribosomal, la creación de proteínas. ¿En qué fase de la mitosis los cromosomas se condensan? Profase. Tipo de reproducción donde el organismo debe sufrir algún tipo de fragmentación, posteriormente regenera la parte fragmentada para reproducir el organismo original. Fragmentación. ¿Qué tipo de organismo usó Mendel para ver cómo se heredan los caracteres? Chícharos. ¿Qué nos dice la teoría biosintética del origen de la vida? La vida surge a partir de la agrupación de moléculas formando estructuras complejas que evolucionaron en vida. ¿En cuál de las siguientes interacciones no se ven beneficiados los organismos? Amensalismo. ¿A qué reino pertenecen las amibas? Protista. Matemáticas. La representación gráfica de este sistema son dos rectas paralelas. Sistema incompatible. Si tenemos una recta que cruza por el centro de una circunferencia, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Respuesta. El diámetro es igual a la distancia de los dos puntos de intersección de las rectas con la circunferencia. Una parábola cuya directriz es y igual a menos 10 de foco, 0,10 abre hacia positivo y. Si la excentricidad de una elipse igual a 1 es en realidad una recta. ¿Con cuál de estos métodos se puede resolver una ecuación de segundo grado? Respuesta: con la factorización. Literatura. En la frase "a María le dolía el corazón por su amor no correspondido con José Luis", encontramos un ejemplo de connotación. El príncipe de Nicolás Maquiavelo busca demostrar cómo los príncipes deben gobernar sus estados para poder conservarlos en su poder. Transmitir esta idea corresponde a la siguiente propiedad del texto: propósito. La definición: conjunto de enunciados expresados de manera coherente que pueden ser transmitidos de manera oral o escrita corresponde a el texto. Texto que utiliza referencias de hechos o sucesos relevantes para informar, para persuadir, para entretener a su audiencia. Textos periodísticos. Género dramático en el cual el personaje le habla directamente al público. Monólogo. ¿A qué figura retórica corresponde el siguiente fragmento? Se enoja cual ardilla rabiosa. Metáfora. Escritor contemporáneo mexicano que escribió Aura. Carlos Fuentes. La Ilíada y la Odisea de Homero son ejemplos del siguiente género literario: épico. ¿A qué tipo de ficha corresponde la detallada a continuación? El informativo Abel Martínez, Rosas, quincenal, México DF, Publiméxico, S.A., enero-febrero 2012, año cuarto, tomo 66-55 páginas, hemerográfica. Geografía. Es la distancia angular entre el ecuador y un punto determinado de la Tierra, medida a lo largo del meridiano, en la que se encuentra dicho punto, y expresa en grados desde 90 grados cuando nos encontramos en el hemisferio sur hasta 90 grados cuando nos encontramos en el hemisferio norte. El ecuador es la línea que representa los 0 grados. La respuesta es latitud. Es un ejemplo de un fenómeno geográfico, el crecimiento demográfico. Las, espacio, respuesta, llanuras, son regiones planas o con ligeras ondulaciones que se caracterizan por tener una altura por debajo de los 500 metros a nivel del mar. Es la segunda región con mayor riesgo volcánico y sísmico en el mundo. Se extiende desde Java a Sumatra, a través del Himalaya y el Mediterráneo, hasta el Atlántico, cinturón del Mediterráneo. ¿Cuál de las siguientes no
es un efecto del cambio climático debido al efecto invernadero? Respuesta: disminución del nivel del mar. Son ejemplos de regiones orográficas, montañas, llanuras, mesetas o colinas, motivos por los cuales se ocasiona la migración, desastres naturales, causas económicas y políticas. Instituto fundado en 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se encarga de resguardar la estabilidad del sistema monetario y financiero. A nivel mundial, el Fondo Monetario Internacional. ¿En qué se caracteriza el alto grado de tensión del conflicto atómico? Enriquecimiento de uranio por parte de Irán y Corea del Norte. El oro, la plata, el zinc y el cobre son minerales metálicos. Historia de México. Civilizaciones indígenas que establecen alianzas con Hernán Cortés para vencer a los mexicas, totonacas y tlaxcaltecas. En febrero de 1519, al desembarcar en Tabasco, Hernán Cortés se enfrentó a los chontales, autoridad más alta de la Nueva España, creada en 1524 para administrar las nuevas colonias desde España, Consejo de Indias. La independencia de México se divide en 4 etapas. ¿Cuál es el nombre de la tercera etapa y en qué año comenzó? Resistencia 1815. El grupo de los centralistas en México era representado por Lucas Alemán, Nicolás Bravo y Miguel Barragán. ¿Cuál era el objetivo del Plan de Ayutla? Destruir a Antonio López de Santana, establecer un Congreso Constituyente liberal y la restauración de una república federal. El principio de no reelección había sido establecido en un espacio previo a la promulgación del Plan de Tuxtepec, la Constitución de 1857. Respuesta: los movimientos de resistencia clandestina durante los inicios de la Revolución Mexicana eran soportados por el periodismo de oposición, con publicaciones como Regeneración y El Aguizote. Diego Rivera, José Orozco y David Alfaro representaron por medio de sus pinturas la Revolución Mexicana. Siguiente. La frase "debemos prepararnos para administrar la abundancia" fue utilizada por José López Portillo. Historia universal. ¿En qué edad floreció la cultura griega? En la Edad Antigua. Pensador francés que estableció que la voluntad del pueblo es lo más importante para la elección de las autoridades, Rousseau. Al instaurarse la Convención Nacional, Francia es declarada como República. Nombre de la batalla en la que Napoleón Bonaparte es derrotado, arrestado y recluido en la isla de Santa Elena, la batalla de Waterloo. Al empezar la Primera Guerra Mundial, Francia comenzó a tener una gran presencia en África. En 1918, la Triple Entente comenzó a ganar terreno y logró rendir a Austria, Hungría, Turquía y Alemania, país que durante la Primera Guerra Mundial sufría de grave rezago industrial y una estructura económica injusta y deficiente, Rusia. Desde el inicio del estalinismo, Stalin ejerció poder sobre el Partido Comunista. Durante la cuarta etapa de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto en el Pacífico continúa hasta que Estados Unidos lanza las bombas nucleares entre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Nombre de la doctrina con la que los Estados Unidos se dio la tarea de frenar el avance del comunismo durante la Guerra Fría. Respuesta: doctrina Truman. Filosofía. Por ejemplo, la proposición el ir a Madrid o a Bilbao usa o con el último sentido. ¿A qué tipo de conectiva nos referimos? Disyunción. La palabra espacio proviene del griego y significa intelectual, dialéctico y argumentativo. Respuesta: lógica. ¿Cuál de los siguientes ejemplos representa una proposición bicondicional? La flecha que tiene 2 sentidos. Para estructurar pensamientos lógicos se necesitan preposiciones y conectores lógicos. Sí, tenemos el siguiente argumento. Ninguna persona sana está enferma. Por lo tanto, algunos jóvenes están enfermos. ¿Qué elementos se suprimió?
Respuesta, las premisas. En este tipo de demostración, le confiere veracidad a la conclusión, a partir de elementos internos del argumento. Por ejemplo, hay que cuidar nuestra salud. Hacer ejercicio diario trae beneficios a la salud. Por lo tanto, hay que hacer ejercicio diario. Respuesta, intrínseca. No tirar basura en la vía pública. ¿Es un ejemplo de una norma? Respuesta, jurídica. Immanuel Kant ayuda a distinguir entre lo moral, la autonomía y heteronomía con base a los conceptos de imperativo hipotético y categórico. La palabra estética proviene del griego aesthetic, con H, que significa sensación o percepción. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: la jornada máxima de trabajo es de 8 horas. Química. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un coloide aire? El nitrógeno 14 tiene 7 neutrones. El bromo tiene afinidad electrónica que el calcio. Respuesta, mayor. ¿Qué sucede en un enlace iónico? Existe transferencia de electrones de un átomo a otro. ¿Cuáles son los dos tipos de ácidos? Los hidrácidos y los oxácidos. ¿Cuál es el punto de fusión de agua a nivel del mar? 0 grados centígrados. Si tenemos un soluto de 10 mililitros en una solución de 10 litros, pregunta, ¿cuál sería el porcentaje de volumen? 0.1%. ¿Cuál es la expresión matemática de pOH? La respuesta es pOH igual signo negativo, log 10, abre corchetes, OH, cierra corchetes. ¿Qué tipo de reacción se da al prender un cerillo? Respuesta, reacción exotérmica. Proceso del ciclo del nitrógeno en el que el amonio se oxida a nitrato por medio de organismos bacterianos. Respuesta, nitrificación. Física. ¿Cuál de las siguientes variables es vectorial? La aceleración. ¿Cómo se calcula la energía mecánica? E mayúscula igual a S más EP. ¿Qué estudia la termodinámica? Transformación de calor en trabajo y viceversa. Propiedad que tienen las ondas de rodear un obstáculo al ser interrumpido su propagación. Difracción. Si dos focos están en serie y se funde uno de ellos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? El otro foco se apaga. Los caudales de salida con respecto a los de entrada en una tubería cerrada deben ser iguales. La velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 kilómetros sobre segundo. Español. ¿Qué función de la lengua predomina en el siguiente enunciado? Sufrimos e hicimos sufrir, y somos conscientes. Pagamos precios enormes, pero seguimos por milagro vivos y templados, mucho más humildes y republicanos, porque nos quedó incrustado que nadie es más que nadie. José Mujica. Respuesta apelativa. Un informe sobre servicio social. ¿Qué función de la lengua usa? Referencial. Elija la opción que tenga los tres enunciados con la función de la referencial. 1. Los últimos datos agregaron que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil. 2. Ayer se registró una balacera donde habían 4 muertos. 3. Un huracán azotó las costas de Florida. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una forma del discurso? Conativa. ¿Qué forma del discurso predomina en el siguiente texto? El efecto Coriolis, descrito en 1836 por el científico francés Gaspard Gustave Coriolis, es el efecto que se observa en un sistema de referencia en rotación, cuando un cuerpo se encuentra en movimiento respecto de dicho sistema de referencia. Respuesta, expositivo. ¿Qué forma del discurso predomina en el siguiente texto? Morena es una ola en ascenso, y su impulso es propagarse, avanzar. No hay en el panorama una fuerza política con esa certidumbre desbordante de estar en marcha con el camino abierto hacia 2018. Respuesta argumentativa. Héctor Aguilar Camín Nexos. Es un ejemplo de oración con sujeto expreso. Nuestros amigos siempre vienen de visita. ¿Qué tipo de oración es la siguiente? No puedo creer que hayas aprobado sin haber estudiado. Compuesta. ¿Qué elementos de una oración afectan a los complementos?
Respuesta, el verbo. Basados en la relación por analogía, corriente es electricidad como torrente a sangre. Antónimo de encubrir, acusar. Basados en la relación por analogía, esa propiedad como adopción es a compra hijo. Elija la opción que representa ortografía incorrecta. Era una yegua muy brava. Elige la opción con las grafías que completen correctamente el siguiente enunciado. Solo un jinete con J, ágil con G, puede domar un potro salvaje. Elija la opción con la redacción correcta. El rector de la UNAM, José Narro Robles, destacó la importancia de la educación como bien público y una herramienta del progreso, en vísperas de su participación en la 15ª Junta General de Accionistas de Universia, en esta ciudad española. Elija la opción con la redacción incorrecta. Pónganse la pijama, que ya es hora de dormir. Literatura. Germinal de Emil Zola está escrito de tal manera que no hace falta elementos para su comprensión. Por lo tanto, podemos decir que cumple con la siguiente propiedad del texto, la cabalidad. Los textos tienen las siguientes propiedades: propósito y disposición. Cuando un texto tiene una secuencia lógica y congruente, podemos decir que se cumple con la siguiente propiedad del texto, coherencia. Figura retórica que utiliza la exageración de una cualidad para enaltecer o degradar, hipérbole. ¿A qué género corresponde el siguiente fragmento? Morir no duele mucho, nos duele más la vida, pero el morir es cosa diferente. Tras la puerta escondida, la costumbre del sur, cuando los pájaros, antes que el hielo vengan, van a un clima mejor. Nosotros somos pájaros que se quedan, los temblorosos, junto al umbral campesino, que la migaja busca brindada, avaramente, hasta que ya la nieve piadosa hacia el hogar nos empuja las plumas. Morir no duele mucho. Respuesta poético. ¿A qué figura retórica corresponde el siguiente fragmento? Aurelio es muy joven, está en la flor de su vida. Respuesta metáfora. Escritor contemporáneo mexicano que escribe Aura, Carlos Fuentes. Escritor mexicano, autor de El laberinto de la soledad y ganador del Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. ¿A qué tipo de ficha corresponde la detallada a continuación? García Olvera Guillermo, Educación a Distancia, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, División de Estudios de Posgrado, México 2000, página 69. Respuesta bibliográfica. Principales características de la novela. Son de larga duración. Se narran situaciones complejas. Se describe profundamente a los personajes que lo protagonizan. Filosofía. Lenguaje estructurado que usa símbolos que sustituyen las expresiones hechas por el lenguaje natural. Lenguaje formal. ¿Cuál de las siguientes frases utiliza una conectiva condicional? Si hace frío, me pondré un abrigo. ¿Cuál es el símbolo donde representamos el conector lógico de disyunción? Triángulo hacia abajo. Lea con atención la siguiente frase e identifique la que se relacione con el tipo de argumento de un sofisma. Es aquel donde la argumentación busca engañar. ¿Qué es una falacia? Es aquel en el que la argumentación parece verdadera pero no lo es. Lea el siguiente texto y complete el enunciado. La palabra espacio proviene del griego hedone, que significa placer. Se considera hedonista toda doctrina que identifique el placer como el bien y que concibe la felicidad en el marco de una vida placentera. Respuesta: hedonismo. Bajo este enfoque, el individuo recibe desde fuera la norma moral. Heteronomía. ¿Qué es lo que la ontología pretende estudiar? Al ser. México se compone de 32 entidades federativas. Historia de México. Porfirio Díaz le informa a James Cleveland en 1908 que no pensaba reelegirse en las elecciones de 1910, en donde se establecieron los toltecas durante la época postclásica de Mesoamérica, Hidalgo, año en el que la expedición de Hernán Cortés desembarcó en las costas de Tabasco. Respuesta: 1519.
Casta conformada por hijos españoles y negros, mulatos. Estandarte de Miguel Hidalgo al dar inicio a la Guerra de Independencia, Virgen de Guadalupe. La Revolución de Ayutla concluyó con la renuncia de Antonio López de Santana en 1855. El primer gobierno de Porfirio Díaz concluye en 1880. José Clemente Orozco fue un exponente del moralismo. ¿Qué modelo económico inició durante el mandato del presidente Miguel de la Madrid? Respuesta: modelo neoliberal. Historia universal. ¿Qué herramienta utiliza el historiador para estudiar la historia? La periodización. Clase económica que se opuso de manera directa al acaparamiento del poder de la monarquía y la iglesia, la burguesía. ¿En qué año establece la Asamblea Constituyente en Francia la división de poderes? 1791. El movimiento conservador se caracteriza por buscar la reinstauración de la monarquía y mantener la unión entre la Iglesia y el Estado. Establecía la máxima de América para los americanos, la doctrina Monroe. El interés por la península durante la guerra itálica turca era para ejercer mayor control del mar Adriático. Nombre de la segunda etapa de la Revolución Rusa. Respuesta: Revolución de Octubre. Nombre con el que se conoce al día que cayó la bolsa americana, el Jueves Negro. Estados Unidos lanzó bombas nucleares en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Dos de las cosas sumamente ilustrativas de la Guerra Fría que nos muestran el ambiente de tensión entre Estados Unidos y la URSS fueron Checkpoint Charlie y la crisis de los misiles. Líneas imaginarias que cruzan la Tierra de norte a sur, meridianos. Fue el primero que conjeturó que el conjunto de los continentes actuales estuvieron unidos en el pasado remoto de la Tierra, formando un supercontinente denominado Pangea, Alfred Wegener. Los siguientes países son parte del Cinturón del Fuego Pacífico, excepto India. Especies de pescados, como el salmón, se pueden encontrar en ríos del hemisferio norte debido a el clima frío en el que se desarrollan estas especies. De los siguientes textos, ¿cuál explica qué son las regiones naturales? Son regiones del planeta que están delimitadas de manera natural debido a diversos criterios geográficos. Las siguientes regiones muestran las principales áreas de crecimiento, las principales áreas de concentración de población en el mundo, excepto el suroeste de Norteamérica. Es un ejemplo de un país en vías de desarrollo, Chile. Organismo político soberano en un territorio determinado, así como el conjunto de instituciones de gobierno que lo rigen, el Estado. ¿Cuál es la característica principal de la producción agropecuaria intensiva? Se caracteriza por producir grandes cantidades con ayuda de tecnologías modernas. Biología. ¿Cuál de las siguientes funciones no se relaciona con los carbohidratos? Guardar información. Es una característica de las células procariotas. Procariotas no tienen núcleo. En la respiración aerobia, ¿cuántos ATPs se producen por cada molécula de glucosa? 38 ATP. ¿Cuál de las siguientes no es un supuesto del ARN? Solo se encuentra en el núcleo. ¿Qué fases comprende la profase 1 de la meiosis? Lactoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diocinesis. Tipo de reproducción donde el organismo produce esporas que se proliferan en el medio ambiente, esporulación. Un granjero cruza dos líneas puras de gallina, una de plumaje marrón, M mayúscula, y una de plumaje blanco, M minúscula. Pregunta: ¿cuál es la proporción fenotípica de la F2? Respuesta: 25% 2 M's mayúsculas, 50% una M mayúscula, una minúscula, 25% una M minúscula, otra M minúscula. Teoría que dice que la vida surge de la nada, la teoría de generación espontánea. En un ecosistema son los que elaboran sus propios alimentos, productores. Son organismos pertenecientes al reino, plantas, son eucariontas, sésiles y presentan reproducción asexual y sexual. Química. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene únicamente compuestos químicos HCl, CO2, H2O? ¿Qué tipo de ion está representado en la siguiente imagen? Es CO más 1, catión. ¿En qué familia se encuentran los elementos con la configuración electrónica
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2, 4b. ¿Cuáles son los tres tipos de enlaces existentes? Iónicas, covalentes y metálicas. ¿Cuántos moles hay en 9 gramos de H2O? 0.5 moles. Debido a su gran versatilidad, a su propiedad de ser un solvente universal, ¿qué problemas enfrenta el agua? Respuesta: su explotación y su fácil contaminación. ¿Cuál es el porcentaje de masa-volumen de un soluto de 9.000 gramos en una solución acuosa de 18.000 mililitros? 50%. ¿Qué valores abarca la escala de pH de 0 a 14? ¿Qué sucede en una reacción exotérmica? Se libera energía. El nitrógeno es un componente característico en, vamos a dejar un espacio, de los seres vivos, las proteínas. Respuesta: física. Un halcón vuela de manera horizontal. ¿Qué distancia recorre este halcón en 10 segundos si tiene una velocidad de 5 metros sobre segundo? Respuesta: 50 metros. Un objeto estacionario no tiene ninguna fuerza actuando sobre él. ¿Cierto o falso? Respuesta: falso. Esta aseveración tiene que ver con la primera ley de Newton. Definición de energía cinética. Respuesta: capacidad que tiene todo cuerpo de realizar un trabajo. ¿Qué propiedad de la materia dice que dos cuerpos no pueden ocupar simultáneamente el mismo espacio? Impenetrabilidad. Se desea conocer la profundidad de un pozo. Para esta se emite una señal de 10 Hz y 20 metros de longitud de una onda. Si la señal se capta a los 6 segundos de haber sido emitida, ¿cuál es la profundidad del pozo? 600 metros sobre segundo. ¿En qué unidades se mide el campo eléctrico? En N sobre C. Un sistema incompatible es un sistema que no tiene solución. Dos rectas que tienen pendientes distintas tienen una única solución. ¿Cuál es la función inversa de la exponencial? Logarítmica. ¿Cómo se define la ecuación pendiente ordenada al origen? Y igual a mx más b. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia que está centrada en el origen? x2 más y2 igual a r2. La ecuación general de segundo grado se define como ax cuadrada más bx más c igual a 0. Español. ¿Es el fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en un grupo? Respuesta: comunicación. ¿Cuál opción tiene la función de la lengua referencial? El joven tiene 19 años. ¿Cuál de los siguientes enunciados tiene función referencial? El día de ayer falleció tu tío Francisco. ¿Qué tipo de discurso predomina en el siguiente texto? Se detuvo de repente como si oyera algo. Yo también me puse a oír. Pero no se oyó un solo ruido en la casa. Y yo sabía que el viejo cura estaba tendido en una caja, tal como lo vimos. Un muerto solamente y truculento, con un cáliz inútil sobre el pecho. Respuesta narrativa. El diálogo es una forma del discurso. Este discurso presenta la función metalingüística. Respuesta: expositiva. ¿Qué tipo de oración es la siguiente? ¡Qué lindo día! Unimembre. En la siguiente oración, ¿cuál es el complemento indirecto? Fernando saludó respetuosamente a su abuelita. Respuesta: su abuelita. Es un ejemplo de una oración bimembre. Tu hermano llegó ayer. Basados en la relación por analogía, disipaciones a gastar como verborear hablar. Escriba la palabra correcta para completar la oración. No hay con H nada que podamos hacer. El coche quedó destrozado. En la oración, cobre su tubo de cobre. Las palabras repetidas son homónimas. Elija el enunciado que tiene ortografía correcta. Aquel muchacho no sabe lo que hace. Elige el enunciado que tiene ortografía correcta. Se comporta de manera irreverente. Elige el ejemplo en el cual hay un error sintáctico, el cual provoca distintas interpretaciones. Está media trastornada. Elige el ejemplo en el cual hay un error sintáctico, en el cual provoca distintas interpretaciones.
La casa de los vecinos tienen jardín. Biología. Bases nitrogenadas que forman el ácido nucleico, adenina, timina, guanina y citosina. Considerando que las mitocondrias generan energía, ¿qué tipo de células contienen mayor cantidad de mitocondrias? Respuesta: células cardíacas. Su función es albergar los organulos celulares y contribuir al movimiento de estas. Citoplasma. ¿En qué fase del ciclo celular ocurre la síntesis del material genético? En la S. En la interfase, los cromosomas están relajados. ¿Qué tipo de reproducción poseen las bacterias? Asexual. ¿Cómo se le denomina el proceso por el cual los cromosomas intercambian material genético? Entrecruzamiento. El ala del murciélago y el ala de los insectos es un ejemplo de órganos análogos. El espacio ocurre cuando el calor de los rayos solares no puede escapar. Esto provoca un aumento en la temperatura del planeta. La respuesta es efecto invernadero. ¿Cuál es el orden jerárquico de los taxones? Reino, filum, clase, orden, familia, género, especie. Matemáticas. ¿Qué representa las pendientes en una recta? Respuesta: una relación del cambio en la recta sobre el eje de las y con respecto al eje de las x. ¿Cuál es la intersección de la hipérbola con sus asíntotas? No hay intersección. Si en una ecuación cuadrática una raíz es compleja, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La otra raíz es el conjugado. Literatura. Por lo general los textos periodísticos tienen la siguiente estructura: título, entrada, cuerpo y remate. Corriente literaria que nace en la época posterior a la Revolución Francesa y se caracteriza por un predominio del sentimentalismo y admiración por la libertad, romanticismo. Técnica de redacción e investigación documental, resumen y paráfrasis. ¿A qué tipo de ficha corresponde? La siguiente. Urmer R. Adrián. Hollywood, año 50, página 11. El cine estadounidense de Hollywood siempre le gustó hacer películas sobre el mismo, presumiblemente, en la creencia de que la fábrica provoca el mismo interés que los autos que producen. La respuesta es de trabajo. Geografía. ¿Cómo podemos identificar un fenómeno geográfico? Suceden en periodos cortos de tiempo. Es la distancia angular entre un punto dado de la Tierra y el meridiano que se tome como 0 grados. En general, se toma el meridiano de Greenwich, se mide en grados y varía desde 0. Si nos encontramos en Greenwich y hasta 180 grados, si encontramos del lado opuesto de la Tierra. Respuesta: longitud. ¿Cuáles son las dos partes en las que se divide la teoría de la tectónica global? Respuesta: la teoría de la deriva continental y la teoría de la expansión de los fondos oceánicos. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes textos describe en qué consiste la teoría de la deriva continental? Respuesta: teoría que surgió como una manera de explicar la creación de los océanos y continentes. ¿En qué región se utiliza de manera más frecuente el agua subterránea? En zonas áridas. Se forman a latitudes de 66 grados debido al choque entre los vientos templados del oeste y los vientos polares. ¿No suelen generar para los seres humanos? Respuesta: los ciclones de latitud media. Ordene los países de mayor a menor número de habitantes. Estados Unidos, 1. Indonesia, 2. Nigeria, 3. México, 4. Es una medida para conocer la desigualdad de un país, índice Gini. País que nace después de la caída del muro de Berlín en 1989, República Checa. En las últimas décadas, la economía mexicana ha entrado en un proceso de transición para convertirse en una economía explotadora. Vamos a dejar un espacio
Ejemplo, automóviles. La respuesta es bienes complejos. Nombre de los pueblos vecinos de los aztecas, con los que los españoles establecieron alianzas para enfrentar a la potencia local. Respuesta, totonacas y tlaxcaltecas. Civilizaciones indígenas que establecieron alianzas con Hernán Cortés para vencer a los mexicas. Igual, totonacas, tlaxcaltecas. Historia de México. Nombre del escultor y arquitecto que realizó un proyecto en el Palacio de la Minería. Manuel Toiza. Siguiente. José María Morelos es capturado por el general Manuel de la Concha, sentenciado a muerte y fusilado. La Constitución de 1824 establece la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. ¿En qué año se establece el Congreso Constituyente en México? Durante el gobierno interno de Ignacio Comonfort, 1856. Durante el Porfiriato, la minería, el petróleo, la industria agropecuaria y los recursos naturales fueron acaparados por monopolios extranjeros. Nombre del periodista al que Porfirio Díaz le informa en 1908 que no pensaba reelegirse en las próximas elecciones. James Greenman. Organización creada por Álvaro Obregón, cuyo fin era apoyar a los campesinos y a los obreros. Confederación Regional del Obrero Mexicano. ¿Qué buscó el presidente López Portillo para impulsar la economía? Aprovechar los precios del petróleo. Química. Agua con aceite es un ejemplo de una mezcla heterogénea. ¿A quién se le atribuye el método atómico del budín de pasas? Thomson. El bromo tiene mayor afinidad electrónica que el calcio. ¿Qué tipo de enlace se forma en las moléculas de los elementos diatómicas como lo son el oxígeno y el nitrógeno? Enlace covalente. Al unir un no metal con un oxígeno, resulta un óxido ácido. ¿Cuál es la molaridad de 700 mililitros de una solución que contiene 0.45 gramos de hidróxido de sodio NaOH? NaOH es Na 23 gramos mol, oxígeno 16 gramos mol, hidrógeno 1 gramo mol. Respuesta: 0.016 mol. ¿Qué valores abarca la escala de pH? La 0 a 14. Historia universal. El inicio de la Edad Media se considera a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente. Además de Francia, ¿qué país jugó un papel importante en la Ilustración? Inglaterra. ¿A qué rey se le atribuye la frase "el Estado soy yo"? Luis XIV. Esquema que se consistía en la demanda burguesa de las libertades económicas frente al Estado. Liberalismo económico. La rivalidad de los países que tenían competitividad económica, científica y tecnológica resultó en un nuevo colonialismo. ¿En qué año se da la Guerra de Posiciones? 1915-1916. Durante la época de la Revolución Rusa, Rusia era gobernada por el zar Nicolás II. La economía recuperó su vitalidad después de la crisis del 29, gracias a la industria militar debido a los inminentes conflictos bélicos. La invasión americana al norte de Francia durante la Segunda Guerra Mundial es conocida como Día de desembarco de Normandía. El final de la Guerra Fría comenzó con la conocida perestroika, que en español significa reestructuración. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Física. Conforme aumenta la deformación de un resorte, aumenta su fuerza. Al inicio, una olla express contiene agua líquida
Después de unos minutos en el fuego, esta contiene agua líquida y vapor. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones de proceso aplica? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. ¿Cómo se define la primera ley de la termodinámica? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Durante un terremoto, un edificio se mece con una frecuencia aproximada de 5 Hz. Pregunta, ¿cuál es el periodo de la vibración? 0.2 segundos. Unidad en la que se mide la resistencia, ohms. Tres recipientes idénticos A, B y C contienen diferentes líquidos con la misma cantidad, pero diferente densidad, de forma que la densidad de A es mayor densidad que la de B y la de C. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? PA mayor a PB menor a PC. Newton consideró la luz como partícula. Filosofía. Relaciona como cada conector lógico como el símbolo que le corresponde. La conjunción es un triángulo hacia arriba, la disyunción es un triángulo hacia abajo, la condicional es una flecha hacia una dirección, la bicondicional es una flecha a ambas direcciones, y la negación es un palito o un signo de menos. ¿Cuál de las siguientes opciones describe qué es una conectiva condicional? Las conectivas condicionales muestran una relación condicional entre las afirmaciones, es decir, cuando una afirmación depende de la otra, sustituye las palabras sí, entonces. ¿Con qué símbolo corresponde el conector lógico de conjunción? Con un triángulo hacia arriba y significa y. Lea con atención e indique qué tipo de argumentación pertenece en la siguiente estructura. Todos los planetas pertenecen al sistema solar. La Tierra es un planeta, por lo tanto, la Tierra pertenece al sistema solar. Deductiva. Son tres tipos de argumentos. Son tres tipos de argumentación. Sofista, deductiva, inductiva. No mentir es un ejemplo de una norma moral. Lea con atención e indique qué imperativo se refiere. Obra sola de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal. La respuesta correcta a eso es el imperativo categórico. La doctrina acerca del origen de las ideas, la estructura y la validez del conocimiento es igual a epistemología. Los artículos 6 y 7 de la Constitución establecen el derecho a la libre expresión.